Hola, el tema que vamos a ver hoy es tipos de sólidos y su estructura. Acá tenemos tres ejemplos de sólidos: cristales de cloruro de sodio, cristales de cuarzo, esto es dióxido de silicio, y por último tenemos una foto también de un sólido típico, diamante, que es carbono puro. Recuerden ustedes cuando veíamos sólidos, líquidos y gas, que en los sólidos los átomos, iones o moléculas que formaban parte de ese sólido tenían una energía de atracción entre ellos que era mucho mayor que la energía cinética. Entonces, si la energía de atracción era mucho mayor que la cinética, los átomos o iones no se pueden mover unos respecto de otros y entonces en los sólidos esos componentes están en posiciones bien definidas. Lo que vamos a ver hoy es, por un lado, algo sobre estructura de los sólidos, o sea, cómo están ubicados los átomos o iones que constituyen ese sólido. Y por otro lado, vamos a ver también cómo se mantienen unidos entre ellos, cuáles son las fuerzas que los mantienen unidos o los tipos de enlaces que mantienen unidos a esos componentes de los sólidos. Antes de empezar con ello, vamos a hacer una clasificación general de los sólidos y la clasificación se basa en el ordenamiento de sus átomos o moléculas. Y vamos a tener dos tipos de sólidos de acuerdo a esa clasificación: los sólidos cristalinos y los sólidos amorfos. En los sólidos cristalinos, los átomos o moléculas están dispuestos en posiciones bien definidas y están ordenados regularmente a largo alcance. Acá el ordenamiento de los átomos es muy estricto y uno vea el sólido en una región del sólido o la vea en cualquier otra región, siempre va a encontrar el mismo orden de los átomos, moléculas o iones que están formando ese sólido. En cambio, hay otros sólidos que se llaman sólidos amorfos. Amorfo significa sin forma. Y acá los átomos o moléculas que conforman ese sólido no están dispuestos en posiciones bien definidas. O sea que acá el ordenamiento no es tan estricto como en los sólidos cristalinos. Y tenemos dos esquemitas ejemplificados para el dióxido de silicio. Miremos acá, en los dos casos tenemos dióxido de silicio, pero esto es un sólido cristalino, el cuarzo. En cambio, el vidrio común que estamos acostumbrados a ver, es también dióxido de silicio, pero acá los átomos están desordenados. En este lado, este es un cristalino, están ordenados, y esto es amorfo y están desordenados. Esto es un esquema bien simple, bidimensional. Estos serían los celestitos acá, serían los átomos de silicio, y los otros más rosados son los átomos de oxígeno. Si bien en este esquema acá los átomos están todos dispuestos en un mismo plano, en 3D, la estructura vamos a ver que es bien tetraédrica, con un silicio en el centro de cada tetraedro y un oxígeno en los vértices de cada uno de los tetraedros, y son ángulos de 109 grados en todos lados, como en un tetraedro regular. Entonces vamos a tener siempre ángulos de 109 grados, 109, 109, y esto se repite en las tres direcciones del espacio. Miremos acá en este otro esquema. También tenemos átomos de silicio unidos a átomos de oxígeno. De hecho, la fórmula química del compuesto es exactamente la misma que en este otro caso, pero la posición en el espacio es desordenada. Está más desordenado que en el otro caso. Miremos acá, esto debe ser un ángulo, no sé, de 100 y algún grados. En cambio acá este ángulo debe ser de 90 o menos. Por lo tanto, están cambiando los ángulos, cambian las distancias interatómicas, y eso lleva a un cierto desorden de los átomos. Por lejos son muchos más fáciles de estudiar y de entender la estructura en los sólidos cristalinos. Lo que tiene de sencillo con estos sólidos cristalinos es que, examinando una mínima porción del sólido, por ejemplo esta parte acá, y viendo cuál es la estructura acá, bueno, esa estructura se repite en todas las direcciones. O sea que nos tenemos que focalizar en una sola región del sólido y ya sabemos cómo es la estructura general. En uno amorfo es más complicado de estudiar porque esta región acá, por ejemplo, tiene una estructura diferente a esta acá o a esta otra acá. Por lo tanto,
El orden de un sólido cristalino permite tener una imagen macroscópica examinando una mínima parte del mismo. Y acá tenemos dos formas de representar la estructura del cloruro de sodio, que es un ejemplo que ya habíamos visto. Acá está representado por esferas que se tocan entre ellas, cloruros y cationes sodios. Y acá está representado por el mismo tipo de esferas, pero un poco más chicas para que se vean conexiones que hay entre ellas. Los iones adoptan una posición bien definida y el ordenamiento se repite en las tres direcciones del espacio hasta constituir el cristal. Miremos acá, tenemos un cloruro y alternadamente tenemos un sodio, un cloruro y acá seguiría un sodio, un cloruro, un sodio, etcétera, etcétera. En esta otra dirección también, cloruros, sodios y para arriba y para abajo también cloruros, sodios, cloruros, sodios. Examinando esta mínima porción, viendo cómo es la estructura acá, yo la puedo extender a esta estructura en tres dimensiones y estoy seguro que voy a reproducir la estructura cristalina de este sólido que es el cloruro de sodio. Miremos aquí, por ejemplo, este es un sodio y está conectado a 6 cloruros diferentes, uno por acá arriba, otro por acá abajo, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, hay 4 en un plano, uno por encima y uno por debajo. Está como en una posición octaédrica en el centro de un octaedro con 4 en un plano y un cloruro por arriba y otro cloruro por debajo. Con los cloros pasa exactamente lo mismo. Tenemos este cloruro acá, está en el centro de un octaedro, aunque lo vemos cortado porque falta la parte de adelante acá. Pero miremos, este cloruro tiene un sodio por encima, un sodio por debajo y tiene 4 sodios en un plano, falta el sodio que vendría acá adelante porque no extendemos la estructura, pero si la extendemos hacia acá adelante o si la extendemos hacia el costado o hacia arriba, vamos a ver que toda esta estructura se repite en las tres dimensiones. Eso es la ventaja que tiene entonces un sólido cristalino. Examinamos una mínima porción de esa estructura y sabemos que es la estructura de todo el sólido. Vamos a ver otros ejemplos de cómo están estructurados los átomos en los sólidos. Miremos el caso del carbono. Tenemos dos casos de carbono, pero son dos estructuras cristalinas diferentes. Esto es carbono puro, carbono diamante. Y esto también es carbono puro, pero es carbono grafito. Cada esferita de esas representaría a un átomo de carbono acá en el diamante y están en el centro de un tetraedro regular. Acá hay ángulo de 109 grados, 109, 109, 109 grados. Este carbono también, ángulo de 109, 109, 109 y miremos donde miremos, los carbonos están rodeados de otros 4 carbonos, están en el centro de un tetraedro y los ángulos son todos de 109 grados. A esta estructura acá yo la extiendo en esta dirección, en esta o para adelante y para atrás y voy a ver siempre los carbonos dispuestos en la misma posición relativa y formando el mismo tipo de ángulos con los otros carbonos. Ya lo vamos a ver en 3D en un video que tengo acá. Miremos, esto es carbono diamante. Al parecer la estructura es un poco diferente y no, si la doy vuelta un poco, ya tenemos más o menos la estructura que vemos recién ahí arriba. Miremos este carbono acá, está en el centro de un tetraedro, 1, 2, 3 y está el cuarto carbono allá atrás. Todos los carbonos están en centros de tetraedro regular. Este acá es el carbono 1, 2, 3 y tiene que tener el otro allá atrás. Lo miremos, como lo miremos, vamos a ver que están siempre dispuestos de la misma manera. Y fíjense que es una posición bien ordenada, una estructura bien ordenada. Esto yo lo puedo continuar en 3D en las direcciones que yo quiera y voy a tener siempre la misma estructura. Eso es carbono diamante. Este otro sólido que tenemos acá también es carbono puro, o sea que químicamente en los dos casos son carbono puro, pero acá el ordenamiento de los átomos es diferente. En el carbono grafito, el grafito es la mina de lápiz, en el carbono grafito los átomos de carbono están todos dispuestos en láminas, están todos en láminas
Esta es una lámina y esa lámina está superpuesta sobre otra lámina igual y esa lámina sobre otra lámina igual, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá cada átomo de carbono no está unido a otros 4 átomos de carbono como en el diamante, sino que está unido a otros 3. 1, 2 y 3. Cada átomo de carbono está unido a otros 3. Este está unido a 1, a 2, a 3. Este acá 1, a 2, a 3. Y si extiendo esto, voy a ver que todos los átomos de carbono están unidos a 3 otros átomos de carbono con ángulos de 120 grados. Todos los ángulos son de 120 grados. Y luego tenemos esta lámina que es exactamente igual a esta de acá abajo y a esta de acá abajo. Y son todas láminas superpuestas. Entonces, lo único que diferencia a este que es carbono puro de este que es carbono puro es la posición relativa en 3D en las que se encuentran los átomos de carbono. Este tiene una estructura cristalina diferente a la estructura de este otro y por más que en los dos casos sea carbono, las propiedades químicas y físicas de este acá son muy diferentes a las propiedades químicas y físicas de este acá. De hecho, el carbono diamante es uno de los sólidos más duros que existen, es bien transparente. El carbono grafito es mucho más blando y ustedes saben que la mina de lápiz es gris, es casi negra. El carbono diamante es un aislante de la corriente eléctrica, no conduce para nada a la corriente eléctrica. En cambio, el carbono grafito sí es conductor de la corriente eléctrica. Fíjense entonces cómo cambiando la estructura cristalina pueden cambiar muchísimo las propiedades físicas y químicas. Vamos a ver, tengo también un video para el grafito. Si lo encontramos fácilmente, sí. Acá están las láminas, esta es una lámina, 2, 3, etcétera, etcétera. Las veo las láminas así. Fíjense cómo están ordenados bien, bien los átomos de carbono. Cada esferita gris es un átomo de carbono, pero el orden acá es diferente al orden que teníamos con el carbono diamante. Lo que sí acá es el orden se repite en 3 dimensiones. Yo puedo extender esta estructura en cada una de las 3 dimensiones y voy a seguir viendo siempre, siempre la misma estructura. Este es un sólido cristalino, entonces, con una estructura cristalina diferente a la del diamante. Sabiendo que un sólido cristalino tiene un orden de largo alcance, definamos ahora lo que se llama celda unidad o celda unitaria. Es una mínima porción de un sólido que, repetida en las 3 dimensiones, genera todo el cristal. Y este es un ejemplo de una celda unidad o celda unitaria cúbica. Miremos esta geometría acá, este es un cubo. En el cubo, en los vértices del cubo, tenemos un anión cloruro, las esferas verdes, y en el centro del cubo tenemos un catión cesio. Esta es la celda unitaria del cloruro de cesio. Pero el cloruro de cesio tiene un cloruro por cada cesio. Y acá estamos viendo que al parecer hay 8 cloruros, porque son 8 los vértices, por cada uno de los cesios. No, en realidad la celda unitaria va desde el centro de cada una de estas esferas hasta el centro de las otras esferas. En realidad esta es la celda unitaria, la celda unidad que se repite en las 3 dimensiones. O sea que de esta esfera acá, de este cloruro verde acá, lo único que corresponde a ese cubo es lo que está pintado ahí, que es 1/8 de la esfera. Entonces tenemos 1/8 acá, 1/8 acá, 1/8 ahí y son 8 los vértices. En total se aporta a este cubo una esfera entera. Y hay una esfera entera de cesio en el centro porque esta sí pertenece a todo el cubo. Por lo tanto, esta celda unitaria tiene una fórmula que es cesio 1, cloruro 1, que es justamente la fórmula del cloruro de cesio. Tengo un video que representa eso. Acá el cesio es el celeste, los cloruros son los verdes. Miren, tenemos 8 cloruros que están rodeando al cesio que está en el centro. En realidad la celda unitaria está formada por el cubo que va
de los centros de cada una de las esferas. Esa es la celda unitaria y ahora la vamos a reproducir, a extender en las 3 dimensiones. Y esto es lo que me termina generando todo el cristal de cloruro de cesio. Este es un caso de una celda unitaria cúbica. Son las más comunes y las más simples. Hay de otras geometrías. Nosotros vamos a ver solamente esto ahora como para que entiendan qué es el concepto de celda unitaria. Es una mínima porción del sólido que, repetida en las 3 dimensiones, termina generando todo el cristal. Habiendo visto algo de estructura de sólido, pasemos a ver qué es lo que mantiene unidos a los átomos o a los iones en un sólido. Y hay una clasificación de los sólidos de acuerdo al tipo de enlace o fuerza que mantiene unido a esos átomos o iones en el sólido. Son 4 tipos de sólido: sólido de red covalente, sólidos iónicos, ya volvemos para atrás, sólidos moleculares y sólidos metálicos. Empecemos entonces por los sólidos de red covalente. Los sólidos de red covalente consisten en átomos enlazados covalentemente, formando grandes redes tridimensionales. Hay enlace covalente entre los átomos. Y un ejemplo típico es el que ya vimos, carbono-diamante. Miremos acá, cada átomo de carbono está en el centro de un tetraedro y hay un enlace covalente con este, otro covalente con este, y se repite. Son todos enlaces covalentes entre los átomos de carbono. Otro caso típico de sólido con enlace covalente es el dióxido de silicio, cuarzo, que veíamos hace un rato también. En este caso, o como está este dibujo, las esferas negras representan a los átomos de silicio y las rojas representan a los átomos de oxígeno. Y acá tenemos un silicio unido covalentemente a un oxígeno, este oxígeno unido covalentemente a otro silicio, silicio covalentemente a un oxígeno, etcétera, etcétera. Son todos enlaces covalentes silicio-oxígeno y esta estructura se repite también en las 3 dimensiones del espacio. ¿Cuáles son las propiedades de estos sólidos de red covalente? Se forma una red tridimensional de enlaces covalentes. Las propiedades, debido a que los enlaces covalentes son muy fuertes, estos sólidos son muy duros y poseen puntos de fusión y ebullición muy altos. Para hacer que este sólido funda, para debilitar el enlace silicio-oxígeno acá o en cualquier lado de esto y hacer que pase a fase líquida, o sea que se empiecen a mover los oxígenos con respecto a los silicios, se necesita muchísima energía, se necesita elevar muchísimo la temperatura porque los enlaces covalentes son realmente fuertes y los puntos de fusión son muy altos. Por ejemplo, el diamante tiene una temperatura de fusión de 4000 grados centígrados. El grafito también es un sólido de red covalente, tiene un punto de fusión muy alto, 3000 grados centígrados. Acá tenemos el caso del cuarzo, tiene un punto de fusión de 1700 grados centígrados. Algo importante a distinguir acá, y ahora esto viene con una pregunta. El sólido que tenemos acá es dióxido de silicio. Uno podría decir, bueno, son moléculas de dióxido de silicio donde hay un átomo de silicio por cada 2 átomos de oxígeno. Distínganme ustedes en este esquema una molécula de silicio oxígeno 2. ¿Qué será? ¿Ese silicio con estos 2 oxígenos formarán una molécula? ¿O este silicio formará la molécula con estos 2 oxígenos? ¿O este silicio la formará con estos 2 oxígenos o con estos 2? Si se ponen a analizar un poco la estructura, van a ver que no se pueden distinguir las moléculas individuales. De hecho, no hay moléculas individuales, no hay moléculas de dióxido de silicio acá. Es una red de átomos de silicio y oxígeno enlazados covalentemente. Por eso se llaman sólidos de red covalente. El otro tipo de sólidos ya vimos, así que lo vamos a pasar rápido, son los sólidos iónicos, formados por iones que se mantienen unidos entre sí por fuerzas electrostáticas. En el caso anterior, las fuerzas o los enlaces que mantenían unidos a los átomos eran enlaces covalentes,
Acá son fuerzas electrostáticas, son cargas eléctricas negativas como los cloruros y positivas como los sodios que se atraen por fuerzas electrostáticas. ¿Cuáles son las propiedades de estos sólidos? Acá también las fuerzas electrostáticas son en general bastante altas, entonces estos sólidos son muy duros y poseen también puntos de fusión y ebullición muy altos y también poseen baja conductividad eléctrica. A modo de ejemplo, la temperatura de fusión del cloruro de sodio es aproximadamente 800 grados centígrados, del óxido de magnesio aproximadamente 2800 grados centígrados. ¿Se acuerdan cuando veíamos enlace iónico y energía reticular? Como en este caso esto es magnesio más 2 y esto es oxígeno 2 menos. Son dos cargas eléctricas negativas que se atraen con dos cargas eléctricas positivas. La fuerza de atracción acá es mucho más grande que en esto, que es una positiva con una negativa, por lo tanto, el punto de fusión del óxido de magnesio es mucho más alto que el del cloruro de sodio. Este es el ejemplo típico entonces de todos los sólidos iónicos que hemos visto antes. De nuevo acá viene la pregunta. Si esta es la estructura del cloruro de sodio, díganme, ¿dónde hay una molécula de cloruro de sodio? ¿Estará formada por ese cloruro y ese sodio? ¿O por este cloruro y ese sodio? ¿O por este y este? ¿O por el de allá atrás con este? De nuevo, acá no se pueden distinguir moléculas individuales. El tercer tipo de sólidos que vamos a ver de acuerdo a esta clasificación es el que corresponde a los sólidos moleculares. Los sólidos moleculares consisten en átomos o moléculas unidos por fuerzas intermoleculares, a diferencia de lo que habíamos visto en el primer tipo, que eran enlaces covalentes los que mantenían unidos a los átomos, o en el segundo tipo, que eran fuerzas electrostáticas. Acá, en este caso, en los sólidos moleculares, las fuerzas que mantienen unidos son las fuerzas intermoleculares, las ya vistas, dipolo-dipolo, puente hidrógeno, de dispersión de London, etcétera, etcétera. El ejemplo típico es el agua sólida, el hielo. Ustedes ya están acostumbrados a ver este esquema. Tenemos las diferentes moléculas de agua, átomos de oxígeno, átomos de hidrógeno, átomos de hidrógeno. Acá es una molécula. Van a ver que en estos sólidos sí se pueden distinguir las moléculas individuales. Esta es una molécula de agua, esa es una molécula de agua, esa es una molécula de agua. Acá en la molécula en sí el enlace es covalente entre el oxígeno y el hidrógeno, y entre el oxígeno y el hidrógeno son enlace covalente polar, ¿se acuerdan? En estos casos. Pero lo que mantiene unido a las moléculas en la fase sólida no son esos enlaces covalentes, sino que son las fuerzas intermoleculares, los enlaces puente hidrógeno principalmente, en el caso del agua. Los enlaces puente hidrógeno son suficientemente fuertes como para hacer que a temperaturas menores que 0 grados centígrados ya se forme agua sólida, se forme hielo y por lo tanto las moléculas se encuentren en fase sólida, en posiciones bien definidas, sin moverse unas con respecto a otras. ¿Por qué? Porque están siendo atraídas bastante fuertemente por estos enlaces puente hidrógeno. Sin embargo, como estas fuerzas intermoleculares son relativamente débiles respecto a un enlace covalente, a temperaturas, por ejemplo, para el caso del agua, por encima de 0 grados centígrados, presión atmosférica, ya el hielo pasa a agua líquida. ¿Qué significa eso? Que por encima de 0 grados centígrados ya le di energía suficiente al sistema como para debilitar, vencer estos enlaces puente hidrógeno y hacer que las moléculas de agua empiecen a moverse una con respecto a otra. Entonces, las propiedades típicas de estos sólidos moleculares es que debido a que las fuerzas intermoleculares son mucho más débiles que los enlaces covalentes, estos sólidos son más blandos y poseen puntos de fusión y ebullición bajos. Para fundirlos o evaporarlos solo hay que vencer las fuerzas intermoleculares y para eso no se requiere tanta energía. Y el ejemplo del agua, la temperatura de fusión es 0 grados centígrados. El fluoruro de hidrógeno, el punto de fusión es 83 grados bajo cero. El hidrógeno sólido tiene un punto de fusión muy bajo. ¿Por qué? Porque en el hidrógeno sólido las fuerzas intermoleculares que mantienen unidas a las moléculas de hidrógeno en la fase sólida
Las únicas que pueden existir son estas, las de dispersión de London. Son muy débiles y por lo tanto, si tenemos esto en fase sólida, entregándole muy poquita energía, aumentándole muy poco la temperatura, ya lo pasamos a fase líquida o a fase vapor. Algo particular que ya les adelanté recién en estos sólidos moleculares es que acá sí se pueden distinguir las moléculas individuales. Ustedes pueden ver bien y distinguir bien a las moléculas de agua. Este oxígeno está enlazado covalentemente a 2 hidrógenos y lo mismo para cada una de las moléculas de agua acá. Y cuando yo fundo esto, ese oxígeno va a seguir enlazado covalentemente a esos 2 átomos de hidrógeno. Lo único es que esa molécula se va a mover con respecto a la otra. Cuando yo lo fundo, venzo entonces solamente las fuerzas intermoleculares. El último tipo de sólidos que vamos a ver en esta clasificación es sólidos metálicos, que ya habíamos visto algo en enlace. Y acuérdense cuál era la visión que teníamos de la estructura de un sólido metálico. El núcleo del átomo con los electrones más internos en posiciones fijas y esos núcleos como sumergidos en un mar de electrones formado por los electrones de valencia que son bastante móviles. Mientras más electrones de valencia tenga el elemento, más fuerte va a ser el enlace. Y tomemos acá como ejemplo el sodio, que tiene un solo electrón de valencia, tiene un punto de fusión relativamente bajo, 97 grados centígrados. En cambio, el cromo, que tiene 6 electrones de valencia, tiene un punto de fusión bastante alto, 1890 grados centígrados, porque hay más electrones de valencia, mantienen mejor unidos a los átomos en la fase sólida y por lo tanto el punto de fusión es alto. Por último, para culminar con este tema, tengo acá una tabla donde se resume la clasificación de los sólidos de acuerdo a su enlace. En la primera columna tenemos los 4 tipos de sólidos que vimos y acá vamos a ver cuáles son los constituyentes, las fuerzas que mantienen unidos a esos constituyentes, las propiedades que tienen esos sólidos y vamos a dar algunos ejemplos. Los primeros que vimos son los sólidos de red covalente y recuerden, eran átomos en una red de enlaces covalentes. Ejemplos típicos, carbono diamante, el grafito, el cuarzo. Las fuerzas que mantienen unidos a los átomos acá son enlaces covalentes y como los enlaces covalentes son muy fuertes, estos sólidos son muy duros, tienen puntos de fusión altos y en general conducen poco la electricidad ya que los electrones están comprometidos en los enlaces covalentes y no están libres para moverse de un lado a otro. El otro tipo de sólido que vimos son los sólidos iónicos. Los constituyentes son iones positivos y negativos, caso típico cloruro de sodio, óxido de magnesio, las sales. Las fuerzas que mantienen unidos a estos iones son las atracciones electrostáticas y también como las atracciones electrostáticas son relativamente fuertes, estos son sólidos duros con puntos de fusión altos y puntos de ebullición altos y también con baja conductividad eléctrica. Solamente son conductores de la electricidad cuando están fundidos porque los iones se mueven de un lado a otro y conducen la corriente eléctrica. Sólidos moleculares, el tercer tipo que vimos, están constituidos por átomos o moléculas y se mantienen unidos por fuerzas intermoleculares, las fuerzas de dispersión, dipolo-dipolo, puente hidrógeno, etc. Como esas fuerzas que mantienen unidas son relativamente débiles, los sólidos son blandos con puntos de fusión bajos y también baja conductividad eléctrica. Ejemplos típicos, argón, metano, hielo, el hielo seco que es el dióxido de carbono, son todos ejemplos de sólidos moleculares. Y por último, los sólidos metálicos, los constituyentes son átomos metálicos, todos iguales. Las fuerzas que mantienen unidos a ellos son el enlace metálico, es el mar de electrones de valencia que se está moviendo y manteniendo unido a los átomos. Y las propiedades varían mucho. Pueden ser blandos, si tienen pocos electrones de valencia, o pueden ser muy duros con puntos de fusión altos si tienen muchos electrones de valencia. El ejemplo que dimos para un caso era el sodio metálico y el otro era cromo metálico. Bueno, como ejemplo para esto son todos los metales, cobre, hierro, sodio, litio, cromo, plata, platino, etc.